Si crees que los hombres no escriben romántica como las mujeres, Quédate, porque nuestro invitado de hoy viene a romperte todos los esquemas. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes, a punto de entrar en el fin de semana que ya se nota. Esperamos que hayáis tenido una semana muy productiva retomando la rutina y adquiriendo esos nuevos hábitos que nos hemos propuesto para 2026. Hoy vamos a charlar con un invitado que nos hace mucha ilusión para empezar esta temporada de este nuevo año. Pero antes de seguir, yo soy Alba Cayuelas y vamos a saludar a mi compi Judy Romero. ¿Qué tal, Judy? Muy buenos días, Alba. Encantada de estar por aquí una semana más y agradecida por estar aquí compartiendo este desayuno contigo, porque hay que agradecer mucho y también a las personas que nos están escuchando al otro lado. Muchas gracias a todos. Que sepáis que cuando grabamos siempre estamos pensando en todos vosotros, en lo que os puede gustar, en temas interesantes para que este rato valga la pena. Así que pues eso, esperamos estar cumpliendo nuestro cometido. Siempre nos podéis comentar y podemos reconducir el rumbo. Ya sabéis que si queréis algún tema del que no hayamos tratado tanto en la anterior temporada como en esta, solo nos tenéis que escribir a Alba o a mí y veremos cómo lo podemos hacer realidad. Y vamos a empezar con nuestra wishlist de la semana y yo me quedo con Ya no existen príncipes azules de Noelia Amarillo. Yo la verdad es que me hice mayor leyendo romántica con esta autora y con muchas de esa época y le tengo un especial cariño a Noelia Amarillo. Creo que me he leído casi todos sus libros. Es cierto que de los últimos que ha sacado, creo que no me los he leído todos, pero me he leído un montón de esta autora. Y además esta historia es una historia de gemelos que siempre está en mi prime, los gemelos en la novela romántica, entonces me quedo con esa 100%. ¿Tú cuál vas a elegir, Alba, esta semana? Pues yo, a pesar de las 200 novedades que había esta semana para empezar bien enero, tenía un favorito y resulta que es una edición. Bueno, no es exactamente una reedición, sino que ha salido en formato bolsillo, pero como hace creo que 9 años que se publicó la edición normal por primera vez, pues yo creo que es reedición. Vamos, espero que, no sé, que se haya revisado después de 9 años. Y es el de Tan solo un segundo de Virginia Mackenzie. A mí este libro en su día me flipó. Está ambientado en el mundo del patinaje sobre hielo. Yo hice patinaje sobre hielo durante una época de mi vida y claro, pues todos los libros ambientados alrededor de este deporte me llaman muchísimo. Era una historia preciosa de superación, de lucha por los sueños a pesar de que el universo parezca ponerse en contra y creo que es una oportunidad pues para descubrirla los que no lo hicieron en su día. Me la apunto, Alba, Por me llama cierto, muchísimo la atención. Si a ti te gustó tanto en su día, me pues la sí, quiero leer seguro. a mí me encantó. Por cierto, Judy, llevo la sudadera que me trajeron los Reyes Magos, que te dije que me lo iba a poner hoy. Los ¡Uy! que nos vean por YouTube ¡Qué podrán verlo. bonita! ¡Me encanta! ¡Es preciosa! Yo Chulísima, he dicho chulísima. que es una sudadera de friki lectora, claramente. De Pues nuestras sí. favoritas. Y ahora, exactamente. Y ahora vamos con el tema de la semana porque hemos querido empezar con las entrevistas de 2026 con alguien especial, con alguien que es puro amor tanto en persona como con sus letras. Es un hombre, escritor de romántica que todas conocéis y queremos saber mucho más de su última novela y de su recurrido. Estamos hablando de... John Azcueta, bienvenido a Desayuno con Romance, John. Gracias. Hace ilusión estar aquí, la verdad. A nosotras nos hace mucha ilusión porque te conocemos del Encuentro Murcia Romántica, te hemos visto por aquí, por Murcia, firmando y la verdad es que nos apetecía un montón tenerte en el podcast para que nos contaras un poco de tu último libro. Pero lo primero, John, para todos los oyentes que aún no te conozcan, cuéntales un poco quién es John Azcueta y cómo llegaste al mundo de la literatura.
Pues pregunta compleja, ¿quién es Jon Azcueta? Al final yo diría que escritor, pero como que siempre nos da un poquito de corte decirlo y mira que aunque publicamos obras siempre da respeto, ¿no? Usar esa palabra, pero empecé siendo escritor de romance y de comedia y ahora soy de romance también, pero con misterio. Mezclamos ahí un poquito estos géneros con la nueva obra. Me gusta mucho ir a Murcia, como has comentado, la verdad es que me encanta cada vez que voy para la feria de allí y no lo digo de broma, ¿eh? O sea, siempre está en preferentes en la lista editorial y todo, porque creo que tenéis, no sé, hay mucho cariño en esa ciudad y a la literatura romántica. Se nota que lo movéis mucho, la verdad. Pues el Sí, es sentimiento es cierto mutuo. que tenemos, o sea, la comunidad de, nosotros lo decimos mucho, que la comunidad de lectoras de romántica que hay aquí en Murcia no la hemos visto, o sea, bueno, aparte, Madrid sí, porque al final en Madrid iba gente de toda España, pero que sea del lugar donde se celebra la feria, en Murcia, es alucinante. O Sí, sea, y eso yo creo que desde luego es para, tiene muchísimo mérito, ¿eh? Y las cosas como son, porque lo que tú dices, puedes ir a otra ciudad y te dicen, vengo de no sé dónde, vengo de tal, y bueno, sí, sí que se agrupa gente, pero en Murcia es como todo más cercano, pero aún así con mucha gente. No sé cómo decirlo, como que hay un grupo muy grande y mucho apoyo, y eso es muy bonito. bueno, el pasado 14 de enero llegó a las librerías tu última novela, Las 13 caracolas, publicada con Crossbooks, como nos has dicho, un thriller romántico juvenil que promete mucho. ¿Te parece si para empezar nos lees la sinopsis para situarnos un poco en la historia? Sí, mira, además lo tengo por aquí, que ya lo puedo enseñar, a ver si no hace mucho brillo, que se les vea bien a los Qué chicos. bonita. La portada es súper evocadora, me encanta. Sí, la hizo J Studios. Bueno, J Studios en Instagram lo podéis encontrar, es Jorge García, el ilustrador, y se lo curró. La verdad es que quedó impresionante. Y sobre la sinopsis, ¿os lo cuento o la leo? Lo que quieras, lo Bueno, pues que hago prefieras un tú. mix aquí. Tenemos a la protagonista, que es Nora, que ella tiene una vida pues como muy cómoda porque tiene una familia millonaria, entonces como que vive entre algodones. Pero acepta encargarse de la gestión de un edificio de apartamentos en Bermeo, que es un pueblo costero de aquí de Euskal Herria, y es un edificio que gestionan los socios de sus padres. Entonces dice, bueno, voy a ir allí a ayudar con todo esto y un poco a ser la cabecilla del edificio. Al llegar allí, bueno, al pueblo y al puerto de Bermeo, que es donde está el edificio, todo el mundo habla como de una joven que desapareció hace meses, que se llama Anne, que una mañana se despertó para ir a trabajar y se perdió su rastro pues, por la zona de los almacenes del puerto y no se supo nada más de ella. Bueno, esto todo lo va a ir ella conociendo poco a poco gracias a sus nuevos amigos y sobre todo a su nuevo vecino, que es Dylan, que aquí viene en la parte romántica, que es un chico pues muy sexy, muy atractivo, vacilón, que es con el que va a tener que convivir, porque al final viven puerta con puerta y con el que va a conocer mejor Bermeo, sus rincones, porque al final este pueblo es muy bonito, ¿no? Tiene muchos acantilados, calas, puertos, faros, pero también puede acojonar cuando entra la bruma, cuando te metes en el bosque, que es todo como muy oscuro, entonces ahí viene esta parte thriller. Y es que Nora además va a ver que está siendo acosada o observada por una persona que se esconde detrás de un chubasquero amarillo, que esta persona también le está empujando un poco a investigar el caso de Anne y a meterse de lleno en él. Así que vamos, que podemos decir que Nora se va a adentrar en el amor, se va a dejar llevar y también se va a meter en la boca del lobo en la parte del misterio. Así que eso sería un poco la sinopsis de la obra. Súper interesante. Ahí lo Brutal. dejo. Yo le tengo un montón de ganas. Yo también, yo también. Es que has contado un montón de cosas que ya. Es que es como una peli. Lo has contado como una película, ¿verdad? Sí, Mi sí, sí. editora me Ah, dijo, es una obra muy cinematográfica o muy visual y me lo comentó, la verdad, cuando leyó el manuscrito. de hecho, cuando estaba contando lo de la desaparición de Anne, por un momento he pensado, ¿estará basado en hechos reales? No, No, entiendo que no, 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 no ¿no? hay, que nadie me denuncie, no hay casos reales ni nada de eso. Lo único real, bueno, bastante es, porque al final sí que he puesto mucho de mí, es que conozco mucho Bermeo, que es donde estoy viviendo, entonces al final ha sido muy fácil plasmar su encanto, aunque tengo que decir que me he tomado muchas licencias también, pero bueno, su cultura, sus fiestas, sus territorios, los he plasmado lo mejor que he podido en la historia. Háblanos un poco de Nora, de la protagonista, cómo es ella y qué la lleva a tomar esa decisión de mudarse a Bermeo. ¿Es una decisión que toma ella o si a lo mejor la obligan a
mudarse a Bermeo para hacerse cargo de este hotel? En realidad, Nora lo presenta un poco como no estoy muy de acuerdo con el modo de vida de mis padres, porque ella viene de una familia que está viendo que, bueno, abusan mucho de su poder y como que ella tiene esos principios que le impiden hacer eso, pero no es solo eso lo que le empuja, sino también que ella está muy perdida en la vida, no sabe qué hacer porque no quiere seguir ese camino, pero tampoco sabe qué camino tomar. Entonces, ella se ofrece a ir en cuanto sabe que hay un puesto vacante en este edificio, pero de hecho a la familia no le hace ilusión que ella vaya ahí porque es una especie de asistenta o porque también tiene que limpiar los apartamentos. Entonces como que no lo ve muy bien como que sea ella quien se va a dedicar a eso. Algo que a Nora pues esos prejuicios no le impiden ir allí. Pero quedando bien diríamos que Nora sale de ese rumbo familiar por sus principios, pero también es porque está perdidísima y dice, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Pues bueno, por lo menos que me dé un poquito del aire en este pueblo costero y a ver si me aclaro. Y entonces ella va para allí, es una chica joven, ya ha acabado los estudios y también abierta al amor, como vamos a ir viendo poco a poco. Y en Instagram tienes un reel acerca de Bermeo que ha tenido un montón de comentarios. Bueno, en general te han dicho que es súper corto y que le gustaría saber mucho más. A mí no conocía el sitio, me parece impresionante. Desde el primer momento, las 13 caracolas, ¿imaginaste que iba a estar ambientada allí o fue una decisión posterior de tener toda la idea? Quería que fuese, tenía muy claro que quería que estuviese el mar, el puerto, pero no sabía si inventarme un pueblo, hacer algo ficticio, si irme a uno de los pueblos cercanos de aquí, como ese Mundaka, que también es muy bonito y está al lado, o lanzarme y sin ningún tipo de miedo decir, mira, pues es Bermeo, que es donde yo estoy y donde me viene mejor y me apetece más. Me da un poco de vértigo el poner tanto de mí, porque al final inconscientemente cuando uno narra el lugar en el que vive, ¿no? También narra lo que piensa, lo que siente muchas veces y eso como que daba un poquito de vértigo. Pero al final dije, venga, voy a probar con Bermeo, que es lo que más me motivaba. Escribí unas cuantas páginas y una vez estaba eso, ya dije, ya no lo puedo cambiar, ya se queda Bermeo y salió adelante. Porque ya tenía la esencia, ¿no? Y encima, más esencia, pues conociéndolo tú tanto, ¿no? Que puedes describir todos los olores, las sensaciones. A mí me parece muy enriquecedor para la historia. Sí, siempre en mis obras, yo nunca me he ido muy lejos. De hecho, mi primera novela no se especificaba, pero vamos, era una ciudad estilo Bilbao, bueno, y sobre todo transcurría en un ascensor, entonces tampoco tenía que irme muy lejos en cuanto a territorio. La siguiente fue en Trespadejo, que era una mezcla de Trespadern y Montejo, mis pueblos de veraneo de Burgos. Y el último amanecer de agosto estaba basada en Usánsolo, que es el pueblo en el que me crié, lo que pasa es que sobre todo en el palacio y los alrededores. Y está Bermeo, así que ya se ve que en toda mi trayectoria no me he complicado demasiado con los escenarios. Bueno, al menos luego, o sea, te ahorras la crítica esa de que siempre nos vamos a escribir a Estados Unidos, ¿no? Todo se ambienta ahora en Nueva York, en tal. Mejor quedarse por Exacto. aquí y en los sitios que conocemos para que. Porque al final también da gusto, o sea, para una persona normal, quiero decir, va a ser mucho más fácil ir de viaje a verme o no y fomentar también el turismo de allí y tal, que irnos Totalmente. a Nueva York. Vamos, yo no puedo ahora mismo Sí, irme a Nueva sí. York. No, no es más fácil venir a Bermeo, que yo os lo enseño, os hago un tour con los escenarios del libro y todo. Y es verdad que Bermeo ahora también está muy en auge porque tenemos San Juan de Gastelugache, que siempre ha estado ahí, que es un islote muy bonito, pero que Qué a raíz de Juego pasada. de Tronos se disparó y empezó a venir todo el mundo, pues vamos, que el turismo está ya aquí bastante potente. Pero bueno, aún así dije, mucha gente igual conocerá esta parte de Bermeo, pero yo casi no he plasmado ese islote. Sí que se ha mencionado y todo, porque al final es muy característico de aquí, pero el puerto de Bermeo, el monte de Soyuve y todo eso que tenemos aquí era lo que yo realmente quería llevar al libro. Y es cierto que yo cuando leo un libro que describe una ambientación así muy rica, yo siempre tengo ganas de viajar a ese sitio. Que a mí, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí siempre se me despiertan las ganas. Sí, aquí hay algunas escenas con las que yo creo que se va a tener ganas porque son bonitas, son, bueno, y que el escenario ya luce bastante, y hay otras que son de imponer, entonces de dar su respeto y de zona un poquito chunga. Entonces, esperemos que haya ese contraste, que la gente quiera venir, pero que también diga, mira, aquí era donde pasaba esto, que te pone un poco los pelos de punta. Y tú que vienes de escribir, bueno, sobre todo las primeras obras que fueron
totalmente comedia romántica. La parte de thriller juvenil o del misterio, la tenías, o sea, ¿tú sabías conscientemente que querías como hacer ese cambio al thriller, al misterio, o esto surgió después de empezar a idear esta nueva obra? A mí siempre me han gustado las dos, ¿no? La parte cómica yo creo que nunca la voy a abandonar, siempre de vez en cuando escribiré algo de humor puro, como digo yo, porque es algo que me motiva. Y yo cuando era adolescente escribía misterio y escribía romance. Lo que pasa es que publiqué de hecho la primera novela que publiqué en Wattpad fue una de misterio, pero no triunfó, no, no tuvo muchas lecturas y tal, y se quedó como un poco aparcada. Y empecé a escribir Huyendo del vicio, que era el romance cómico, sobre todo de humor, y eso fue lo que destacó. Y entonces ya cogí ese rebufo y seguí escribiendo en internet, romance con humor, sobre todo humor. Pero luego ya cuando he entrado en Planeta y ya, por ejemplo, esta novela ya no está en la plataforma, como que también tenía ese vértigo de decir, jo, voy a poder escribir ahora thriller y que la editorial me acompañe, ¿no? Porque cuando ya has empezado con una cosa es muy raro que te digan, venga, luz verde, adelante. Y entonces recuerdo que escribí el manuscrito, yo lo escribí, vamos, súper contento, pero sin ningún tipo de garantía de que esa historia fuese a salir, porque también es mucho más madura que las anteriores. Yo venía de un público mayores de 12 años y como que fue subiendo un poco, ¿no? Luego se puso mayores de 14, 16 y esta obra ya entra en lo que ahora llaman Young Adult, que bueno, viene a ser que abarca tanto adultos como jóvenes. Y tenía eso de decir, ¿me acompañarán o no? Y hasta que el manuscrito no lo entregué y hasta el último minuto no recibí el ok. O sea, fue que realmente les gustó y dijeron, venga, apostamos por ello. Y eso también me dio confianza. Pero en realidad siempre me ha gustado escribir las dos cosas y en un futuro no descarto así de forma esporádica también seguir escribiendo cosas de comedias románticas. Romance seguirá habiendo, eso tanto por humor como por el misterio. Lo que has dicho de que, o sea, que tus libros empezaron en más 12, bueno, esto al final es el debate este que tenemos siempre, o sea, ¿cuál era más 12? Más 12, yo no veo ninguno más 12. No, en realidad yo de hecho sí que Huyendo del vicio, por ejemplo, tiene comentarios y eso bastante fuertes, pero por ejemplo 69 segundos, aunque el título ya suena potente, en realidad es una historia que no tiene como escenas como tal, hay muy pocas o la editorial lo sacó mayores de 12 años, yo ahí no me meto, pero sí que es verdad que comparado con los libros de ahora que se sienten mucho más adultos, era otro Sí, sí. estilo. Era un estilo un poco más juvenil, que también me encanta y yo creo que en un futuro voy a escribir algo sobre ello también porque me apasiona. Pero es verdad que este manuscrito en concreto es como dirigido a un público un poco más adulto. Ujú. Genial. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso de escritura de este libro, cuánto tiempo has tardado en escribirlo, porque ahora mismo te estás dedicando solo a la escritura, ¿verdad? La escritura con lo de la radio, que también hablas de libros, ¿no? Todo relacionado con la literatura. Eso es, sí. Ha habido un periodo de tiempo en el que también he sido profesor porque entregué el manuscrito y ya sabéis que esto va muy lento. Entonces, entre el repaso y todo eso, tuve unos meses y como estoy en las listas públicas, que bueno, aquí en ese territorio tú seleccionas las plazas que te convenga, pues sí que pude, dedicarme ahí un tiempo. Pero lo de la radio he mantenido todos los viernes y algunos otros días que voy y eso, y con los libros, pues cuando hay que escribir a tope me encierro y ya sabéis cómo va esto, que no se sale de la habitación. Entonces, esta novela en concreto la empecé a escribir a finales de 2023, yo creo que fue, que todavía no habían salido mis otros libros, lo que pasa es que ya estaban escritos y en revisión y todo eso. Y tardé bastante en escribirla, yo te diría que igual tardé un año, es mi novela más larga también, lo tengo que decir, aquí se ve, o sea, son Sí. 500, comparado con las primeras que eran súper finitas, esto ya, a ver, son 504 páginas, o sea, es bastante gordito, casi el doble que las anteriores. Y tengo que decir también que iba a ser una novela cortita, yo la presenté así, voy a escribir una novela cortita de misterio y se alargó, pero eso te diría que en torno a un año y luego en publicarse año y medio o dos. Sí, es que los tiempos siempre son muy largos en el proceso editorial. Y tanto es desesperante, pero bueno, luego esperemos que normalmente merece la pena. Sí, sí. Hay una cosa que me llama a mí mucho la atención de escribir thriller porque creo que es el género que más me gusta leer después del romance. El romance con thriller, lo que más me gusta, ¿no? Pero siempre me llama mucho la atención a la hora de escribir si
¿Tú, en tu caso, tienes algún truco para crear esa atmósfera de misterio que tanto nos gusta a los lectores del género, para ir desgranando poco a poco las pistas, pero no dar demasiadas para que entonces el lector no se aburra y no quiera llegar al final? ¿Tú tienes algún truco para mantener el misterio? En este caso yo, truco o necesidad, no, no sabría cómo llamarlo, ha sido un poco tener la escaleta bien organizada, los personajes, todo como muy estructurado, porque yo era muy escritor brújula, pero muy, o sea, yo cuando escribía en Wattpad subía un capítulo y no sabía qué iba a pasar en el siguiente capítulo, me dejaba llevar, y cuando ya escribí El último amanecer de agosto, que tenía esa trama de misterio que iba poco a poco, pero que también era, pues, que estaba presente, empecé a hacer mis escaletas ya serios, sobre todo porque ahí habían fechas de entrega de manuscrito y no podía dejarme llevar tanto. Y con esta obra lo he mantenido y lo he acentuado, ¿no? O sea, ya me he puesto muy en serio con, voy a tardar en escribir la obra, pero también voy a tardar mucho en prepararme una buena escaleta para saber luego cómo abordar esto. Y sobre todo por lo que dices, porque si tienes que ir dejando las pistas poco a poco, yo no sé cómo hay autores que al final a mí me pone muy nervioso cuando dicen, no, yo empecé y no sabía cómo iba a acabar el misterio. Digo, ostras, pues tiene muchísimo mérito porque yo me vuelvo loco y cambias una cosa y ya como que te descuadra todo, tienes que volver a retocarlo tal. Y no, yo no sería capaz de escribir una obra de misterio sin tener todo bien apuntadito y tal. En la parte romántica me dejo llevar más, igual hay escenas que adelanto, atraso o incluso que surgen solas y ahí están porque creo que queda mucho más natural y que al final así se conecta mejor, pero en la parte de misterio está bastante medido todo. Claro, me parece muy lógico, porque si no es imposible. No sé si imposible. Hay autores que lo hacen, ¿eh? Yo de verdad creo que se sorprenden ellos mismos y eso al final lo tiene que pasar al lector y tienen que disfrutarlo mucho. Pero yo no soy capaz. Yo necesito porque si no me vuelvo loco. O sea, al final, vamos, sospecharía de todos y acabaría teniendo 1 millón de manuscritos y ningún oficial. Como son los memes esto de prueba uno, prueba 2, prueba 3, pues tendría todo así. Y lo peor es cuando se Claro. te lían y no sabes cuál de ellos es el uno, el 2, el 3. Eso a mí me ha Eso es pasado. verdad. Oficial, 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 este sí, este, y dices, al final, ¿cuál era? Mirando el último minuto de edición para ver cuál es Exacto, exacto. el definitivo. Es verdad que sí que hay muchos escritores que no son de mapa, que son de brújula, pero es cierto eso, que ellos dicen que escriben un primer borrador, o sea, lo que es la escaleta de los mapas, al final es el Mm. primer borrador de los brújulas y que luego tienen que reeditar el libro entero porque hay muchas cosas que... Y luego Claro. pueden pasar cosas, porque leí hace poco que el de Juego de Tronos, que ahora decía que no podía escribir el último, que estaba tardando mucho porque se había dado cuenta que se había cargado un personaje que ahora necesitaba para el final. Entonces, esas Sí, cosas, pues el pobre está bastante atascado, también lo escuché, así que dije, jo, para los seguidores también qué marrón estar esperándole y que el propio autor sea quien diga, Está complicado, está complicado que me arrepiento de una muerte". Pues yo creo igual, creo que al final, y encima yo soy de los que escriben muy lento, o sea, igual escribo 25 páginas, luego voy a las 50 y como que todo muy marcado, en el sentido de que repaso mucho eso y hasta que esas 50 no están perfectas, no sigo avanzando. Entonces, claro, escribir todo y luego tener que editarlo me pegaría un tiro porque tardaría años y años en, o sea, no valgo para escribir la novela entera y decir, ahora la repaso. Estaría por la página 200 pensando, en la 10 hay algo que no me cuadra bien. y nos has dicho que esta ha sido la primera novela que ha ido totalmente por proceso editorial, que no ha estado antes publicada en Wattpad, que es donde tú empezaste escribiendo. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de publicación, porque entendemos que las sensaciones, ¿no? Y todo el proceso pues habrá sido muy diferente a los otros. Sí, de hecho, a mí me encanta escribir en Wattpad, ¿eh? Y no descarto volver a publicar en un futuro cercano, porque al final creo que la cercanía que tiene esta plataforma, el feedback que recibes en todo momento es increíble y lo disfruto. Pero sí que es verdad que esta novela, bueno, me apetecía también probar un poco. Es verdad que las anteriores obras se pueden leer de forma gratuita, no las he retirado, o sea, lo que he empezado lo he acabado y sigue en la plataforma, pero con esta quería probar un poco. Y lo que más vértigo da ahora que acaba de salir es que al final las primeras impresiones son las de los lectores que van a la tienda. No es como en Wattpad que tú vas viendo capítulo a capítulo que van opinando y yo con las anteriores ya tenía reseñas en Goodreads, ya tenía
reseñas en Instagram, tal, y ahora pues las únicas reseñas que he tenido han sido las de las galeradas que se han enviado y algún informe que ha ido por ahí. Pero vamos, que asusta, impone muchísimo más, ¿no? Porque dices, ahora sí, a partir de esta fecha ya se va a leer el libro. Y eso hasta ahora a mí no me había pasado, porque la fecha de publicación estaba ahí, pero la gente ya conocía la historia de Wattpad. Claro, tiene que ser muy diferente porque con Wattpad tienes ese feedback inmediato y es verdad que con esto, pues hasta que no llega, pero también es muy emocionante, ¿no? El que empiezan a llegar las primeras reseñas y ver cómo vienen, también tiene que ser una cosa súper súper bonita. Ya lo irás viendo porque hace muy poquito que salió, hace 2 días solo. Sí. Me pasa un poco, bueno, ya sabréis cómo es esto, ¿no? Que según en qué minuto te pregunten, todo va genial o todo va horrible. Es como cuando es algo muy guay, "Buah, va increíble el lanzamiento, estoy súper contento", y al de 2 minutos estás de un bajón increíble por cualquier tontería. Entonces, sí que estoy muy contento con la acogida que está teniendo y ya también previo al lanzamiento con todo lo que estaba viviendo, pero bueno, también asustado, todavía es muy reciente, entonces cuando pasen Claro. unos cuantos meses me relajaré y diré, ha ido bien, como con los anteriores libros, o ha sido horrible y esperemos que la siguiente vaya todo mejor, porque al final ya sabéis que los libros, perdón, por desgracia, cada vez tienen vida más corta por el mercado en el que estamos, entonces se respira un poquito cuando ves que no mueren, ¿no? Así que esperamos bueno, que siga todo así y que siga funcionando bien. Cierto. Y hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, además ya hemos mencionado algo de esto antes, pero el productor musical de la adaptación de Cenicienta, que también ha trabajado, me lo he apuntado por aquí, con Justin Bieber, con Rihanna, con otros cantantes famosísimos, ha conocido tu obra. Cuéntanos un poco cómo es eso que ha conocido tu obra y ha opinado sobre ella. Ha sido un poco random todo, la verdad. Y de hecho ha habido muchas interpretaciones de ese artículo. Ha habido gente que me ha escrito diciendo, van a hacer un musical. Y digo, pero ¿quién ha dicho que vayan a hacer un musical de este thriller? No tiene nada que ver. De repente otro me dijo, ¿vas a sacar disco? Y yo, ¿cómo voy a sacar disco yo si no sé ni cantar? Entonces ha sido como un poco, Qué un poco bueno. variado. Pero es verdad que este productor, que es, bueno, Bart Stroudel, creo que se pronuncia así, o yo en inglés un poco nefasto, pero bueno, lo pueden buscar. Sí que al final tiene mucha cercanía con el mundo audiovisual, ha trabajado lo que decís en adaptaciones de clásicos y luego también es productor y productor musical, por eso ha trabajado bueno, con Selena Gómez creo que trabajó en un programa que se hizo en una serie o algo, porque al final ella también ha sido productora. También hizo por 11 razones Selena y cosas así, o sea que como que también ha estado involucrada ahí, que al final tienen como bueno, son bastante amplios. Y nada, fue que por un golpe de suerte pudo leer la novela antes que los demás, fue una galerada interna y le gustó. Entonces yo cuando vi ese feedback, pues todavía, cuando vi la noticia todavía no me lo creía, así que no, muy contento y sobre todo pues eso, de que haya llegado a gente tan destacada. En el caso de que realmente pudiera haber una adaptación a lo que sea, o sea, bueno, yo lo veo más como cinematográfica más que musical, Sí, pero bueno, musical no no sería. sé. Bueno, nunca digas Eh, nunca, que si alguien lo quiere hacer, bienvenido Nunca se sea, sabe, ¿eh? pero Se pueden hacer cosas. yo creo, yo tiro más por pelis, series, tal, pero sí. si se pudiera hacer una de cualquiera de tus libros, ¿cuál te gustaría a ti que hicieran primero o cuál crees que quedaría mejor como adaptación? Buah, pregunta difícil, ¿eh? A ver, yo si tuviese que Hay que empezar elegir, por algún. sí, de que salga ya alguna adaptación, que se haga alguna, me haría mucha ilusión que se hiciese una adaptación de 69 segundos para conquistarte, porque al final fue mi primera historia en papel, fue la que me ayudó a destacar, a hacerme un hueco como autor y la que más alegrías me ha dado de momento, así que vamos, me haría una ilusión increíble. Y luego, evidentemente, hay muchas otras que también quiero ver en la pantalla. El último amanecer de agosto, pues sería un sueño, ¿no? Y esta, Las 13 caracolas, al final la tengo tan reciente que pues también me hace mucha ilusión, pero es que acaba de salir, entonces sería un poco egoísta decir esta ya que la adapten, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de ellas. Además, yo no soy un autor que diga tiene que ser exactamente igual a mis libros. Igual defraudaría a algún seguidor, ¿no? Algún lector, no lo sé, pero sí que pienso que una cosa es la obra, otra cosa es la adaptación. Yo, el que quiera leer la historia original tal cual, que se lea el libro, que lo disfrute y que lo viva. Y la adaptación ya va a haber profesionales a cargo de ello, así que, vamos, cada uno que haga lo que, lo que quieran, siempre, claro, contando conmigo y pudiendo apoyar, pero me gustaría ser el principal sorprendido con el resultado. Pero si tengo que elegir, resumiendo una obra, pues empezaría en orden, 69 segundos para conquistarte.
¿Y algún actor o actriz que para cualquiera de tus obras sea un fetiche para ti que te encantaría que saliese en alguna de esas adaptaciones? ¿Lo tienes en mente o no? Pues ahí sí que me voy a ir más al último libro, ya a las 13 caracolas, porque desde que se anunció mucha gente ha comparado al chico de la portada con Nuno Gallego y es algo que me hizo ilusión y de hecho, bueno, ya se ha visto que en el lanzamiento que hicimos, que llegó a los packs de los Bookstagramers y todo, venían fotos de los personajes y una de esas fotos, la sorpresa que teníamos para el día de lanzamiento es que es de Nuno Gallego, nos la cedió y nos dio permiso para poder usarla a raíz de todo esto. Así que, evidentemente, si ahora se hiciese la adaptación, pues contaría, yo creo que se contaría con él y vamos, yo encantado. Y si él quiere, evidentemente, porque me imagino que tendría la agenda petadísima. Qué guay. Ojalá que la hagan. Yo la quiero en formato miniserie. Me encantaría. Ojalá, ojalá, ojalá. O musical, ¿eh? Ya hemos llegado a un punto que, oye, O todo es musical, bienvenido aquí. lo que sea, en este punto lo que sea. Y ahora nos gustaría un poco que nos hablara de tu carrera como escritor, ¿vale? Vamos a coger el eslogan de tu novela que a mí me parece brutal. Yo soy mucho de frases y me encanta la de todos guardamos secretos. Y nos gustaría que nos contaras el secreto de por qué escribes, John, porque yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces todas las personas que escribimos, pero ¿tú has llegado a alguna conclusión alguna vez de por qué escribes? Creo que sé por qué empecé a escribir y es porque me gustaba crear historias, entonces en ese sentido lo tengo claro. Pero a día de hoy, viendo cómo es este mundillo y todo, yo creo que la pregunta que nos hacemos es ¿por qué sigo metido aquí? ¿No? ¿Por qué Sí, eso es sigo cierto. aguantando? Pero yo creo que al final es por pasión. Evidentemente, si fuese por dinero nos dedicaríamos a otras cosas, porque por los libros sí que nos puede ir bien, pero joder, lo que se gana por un libro es mucho menos a lo que ganas vendiendo un piso, ¿no? Si quieres ganar dinero mismamente o trabaja en alguna otra cosa, en inmobiliarias o lo que sea, o porque lo digo inmobiliarias porque estoy viendo, no sé si habéis visto en Netflix estos realities de gente que vive, que vende edificios de Manhattan, no sé qué, y digo, la pasta que ganan y nosotros ganando 1 euro o 2 por libro. Pero digo, al final yo creo que lo hacemos por amor al arte, nunca mejor dicho, y porque nos gusta escribir, entonces nos lea una persona, dos, nos salga bien o mal. Creo que el que escribe no va a dejar de escribir nunca, a no ser que tenga pues algo que le suceda o que cambie de chip drásticamente. Creo que lo demás, si disfrutamos haciéndolo, pues ¿por qué dejarlo? Además es muy terapéutico, ya sabéis. Esto siempre viene bien. Cierto. Hemos dicho antes que empezaste escribiendo en Wattpad y queremos saber cómo viviste tú o cómo influyó en tu carrera como escritor ganar los premios Watty, que además los has ganado 2 veces, en 2017 y en 2020. Creo que en 2017 sí que fue un punto ahí de inflexión y me vino brutalmente bien, o sea, me ayudó mucho a que la obra se diese a conocer. Creo que en 2020 ya había como, no sé, se veía de otra manera, también había novelas que estaban saliendo en papel, entonces como que los Watis ya no era lo único que ayudaba a dar a conocer una historia y ahí no tuvo tanto impulso. También es verdad que el impulso no fue tan drástico porque ya tenía lectores de los Watis anteriores y de llevar años en la plataforma, entonces como que no noté tanto que de repente se me sumase tanta gente como con la primera obra. Con la primera yo recuerdo que tenía 75.000 lecturas o algo así, que para mí ya era una barbaridad. Era Y gané mucho. los Watis y se disparó. En cosa de meses llegó a 1 millón y como que se metían 25.000 al día y eso al principio, que luego fue a más. Y eso ya fue increíble. O sea, yo me acuerdo que con esos Watis lo flipé muchísimo. Y con los segundos, pues la obra cuando ganó ya tenía 1 millón y pico. Entonces no noté tanto esa ola de lectores nueva. Pero yo creo que sí que vamos, me ayudaron un montón. Y no diría igual que fue lo que me abrió las puertas al mundo editorial, porque luego al final entré enviando el manuscrito y tal, pero sí que me ayudó a ganar mucha confianza y a apostar por esas historias que ya tenía escritas, porque si no igual se hubiesen quedado en un cajón y se hubiesen muerto ahí. Claro, al final es un impulso. Y hay una cosa que desde, bueno, desde que empezamos a hacer eventos nos planteamos, el tema de ser hombre escribiendo literatura romántica. ¿Tú crees que en tus inicios, por escribir literatura romántica y ser hombre, tuviste alguna dificultad para abrirte paso o eso tú no lo has vivido, John? Yo no lo he vivido personalmente, no he tenido dificultades, pero también es verdad que yo empecé en Wattpad y mucha gente me ponía, me ha encantado tu obra, Jonah.
Y yo me quedaba como, Yona, yo creo que igual se creían que era mujer, porque no tenía foto de perfil y era Yona Azcueta todo junto. Entonces yo no sé si se creían que me apellidaba Z Azcueta o no lo sé, pero un mogollón de gente en los comentarios me dejaba Yona, Yona, y dije, pues no sé si es como Yona de Jonathan o Yona de... Entonces tampoco ha sido algo que nunca me haya... Es verdad eso, que no exponía tanto mi imagen. Luego sí que me mostré en Instagram y todo, pero en Wattpad, de hecho, a día de hoy yo estoy convencidísimo de que mucha gente ve la obra y no sabe que la he escrito yo. Me ha pasado en firmas de venir con un libro, ver el otro lado y decirme, ¿tú escribiste esto? Lo leí en internet. Y yo, ya, sí, estaba ahí. Entonces no sentí eso, al menos no de primeras, pero yo creo que también porque aunque la obra sí estaba muy expuesta, yo no tanto. Y luego la gente que me ha conocido, yo siempre me he sentido muy apoyado por, de hecho, las lectoras más fieles que tengo vienen de Wattpad, de Latinoamérica, que fue donde sobre todo se leía al principio, y a día de hoy sigo haciendo lecturas conjuntas, son las que más contenido crean de mis libros, las que más me impulsan y me impulsan a mí y a autoras compañeras y tal. O sea, no me he sentido discriminado en ningún momento y al contrario, muy apoyado. Qué bien. Sí que es verdad que muchas veces se escucha, bueno, hemos leído por redes, ¿no? Que eh, en algunos sectores no hay a lo mejor una tendencia a lo mejor a discriminar o no visibilizar tanto la romántica escrita por hombres, porque se Sí, considera para mujer, de mujeres para mujeres, etcétera, tal. Nosotras, a raíz de todos los eventos que organizamos, hace unos años sí que estaba muy, digamos, de moda hacer distinciones de mesas, o sea, hacíamos las mesas de romántica escrita por, o sea, o hacíamos sí. una mesa de romántica, o sea, autores, hombres de romántica, ¿no? Pero de unos años para esta parte, cada vez que estamos organizando un evento y, y nos ponemos a ver qué mesas vamos a organizar y tal, ya no hemos querido hacer la distinción esa de mesas, o sea, mesas solo de mujeres y mesas solo de hombres, ¿me entiendes? O sea, como que si hemos tenido autores hombres, pues se han integrado en el resto de las, o sea, en todas las mesas, pues según el subgénero, los tropos o de la manera en la que hayamos dividido las mesas, ¿no? Em, ¿Tú crees que hemos llegado al punto en el que da igual o sea, que los autores de romántica sean hombre, mujer, lo que sea, o que aún hay cierto camino por recorrer? No, yo creo que todavía hay muchísimo camino que recorrer y evidentemente perjudica a ambos bandos, por así decirlo, bandos entre comillas, pero quiero decir, lo mismo que a muchas mujeres que escriben fantasía, a otras cosas se les encasilla porque son mujeres, que creo que ahí igual sí que lo sufren más. También hay un montón de memes que yo me meto en TikTok y veo mujeres o personajes masculinos escritos por mujeres, personajes masculinos escritos por hombres, y es Sí, como, bueno, es humor, o sea, al final cada uno que lo coja como quiera y no te lo puedes llevar a lo personal. Creo que al final cada uno escribe a su manera. Hay de todo, ¿no? O sea, hay hombres que escriben romántica y mujeres que escriben lo que quieran también. Entonces, creo que sí que las categorías y eso al final tienen ese peligro, ¿no? De que igual en algunos puntos puede beneficiar, sobre todo aparte sector editorial y tal, como poner una pegatina de romantasy o de cualquier cosa. Y al revés, también puede perjudicar y sobre todo yo creo que perjudican muchas veces, tanto a chicos como a chicas. Al final como que cierras un poco ese público y lo mismo cuando se dice, tiene no sé cuántas lectoras o lectores y siempre hay ese conflicto. Creo que según por qué lo hagas y cómo lo hagas o qué decidas para poner esa denominación, al final lo puedes hacer por un buen motivo o por uno malo, pero no sé, creo que a veces sí se puede especificar y bienvenido sea, y otras veces digo, tampoco es necesario, porque al final una chica no escribe igual que otra chica y un chico no escribe igual que otro chico, entonces es como, bueno, pues el que quiera que lea al autor que le interese, y de hecho, mira Carmen Mola, que arrasó y luego se vio que eran tres hombres, o sea, al final como que es muy complicado detectar ciertas cosas o la manera de escribir de autores solo porque sean hombres y mujeres. Y sí que creo que las mujeres lo sufren en muchos ámbitos de forma más seria o más evidente. Los hombres, como hemos dicho, también está pues mítico estos comentarios y esas cosas que siempre se hacen, pero no sé, creo que al final, si te gusta un autor, te va a gustar y ya está. Lo mismo que igual una obra suya te encanta y la siguiente te parece un truño. Al final eso no está en mano de nadie. sí, totalmente. Sí. ¿Y hay algún género que creas que aún te falta por tocar y que te encantaría escribir, John? Ojo, pues, la verdad es que siempre digo que me gustaría escribir todos, o al menos probar. Pero, por ejemplo, el terror me gustaría ya hacerlo en profundidad alguna vez, algún relato o algo más a fondo. Y uno que yo creo que, bueno, nunca digas nunca, pero que
de primeras me dices, ¿escribes una novela sobre esto? Y te diría que no. De hecho, una vez se me propuso, se me comentó y le di una vuelta y dije, buf, no puedo, o sea, no me sale. Es una obra que sea drama, o sea, únicamente drama, que no haya más allá. No, no me sale, o sea, no, no puedo escribir una obra que no tenga, que no predomine el humor o que no tenga, de hecho es que siempre tiendo al humor, aunque haya misterio y tal, alguna cosilla me inclina hacia allí mucho más que a lo dramático. También en esta novela, por ejemplo, hay algún que otro evento que sí se tira hacia el drama, pero una obra solo de drama yo creo que no podría. Se me haría muy cuesta arriba y sería forzarme a escribir algo que yo creo que no quedaría bien. Entonces, eso lo tengo como un poco más descartado. Lo demás, me gustaría probar todos los géneros literarios y a ver qué tal. Mm. Fíjate que yo creo que, o sea, que escribir humor o comedia es mucho más difícil, o sea, y que quede bien, me refiero, Sí. es mucho más difícil que escribir drama, porque al final, drama, pues, con que mates a alguien, metas un montón de traumas, no sé qué, o sea, ¿sabes? Mm, ese es más fácil. Yo también lo veo Yo, más fácil, ¿eh? Llegar a la gente con el drama. Sí, Yo lo he escuchado muchas veces ese comentario, pero jo, yo creo que al final, si digo lo mismo que si te gusta ver películas de drama o te gusta ver películas de otro estilo, al final inconscientemente siempre tiramos más a una cosa o a otra, ¿no? Y la cabra sí. siempre tira para el monte. Entonces yo creo que cuando tenemos dentro de nosotros un estilo, a no ser que con los años eso cambie, que puede ser evidentemente, forzarnos a un sitio, si no es nuestro terreno habitual, puede salir muy bien o puede que a veces pues, se nos haga muy cuesta arriba. Y yo en mi caso... Me parece súper. O sea, yo cuando cojo un libro y eso que dices te va a dar unas ganas de llorar increíble, me da igual que sea matando un personaje o lo que sea. O sea, un buen drama creo que es muy complicado, o a mí se me hace muy complicado, la verdad. Sí, porque tienes que renunciar a ciertas cosas como a lo mejor la esperanza y todo eso, ¿no? Para que sea drama de verdad. Entonces, es desprenderse de Sí, cosas que a lo mejor no queremos. o cómo meter o abrir tanto los sentimientos. Creo que, no sé, lo mismo que mucha gente dice, bueno, pero igual estás pasando un mal momento y los libros te ayudan a plasmar todo eso. Y siempre Mm, pienso, bueno, sí, me ayuda igual a plasmar esa angustia que tengo, pero también me ayudan a desconectar. Entonces creo que aunque estuviese muy mal, bueno, nunca sí. digas nunca, igual luego me iría más hacia ello, pero como tienen esa parte de aislarte en un mundo nuevo, creo que también me iría a lo bonito. Bueno, lo bonito no, porque a veces meto muertes y de todo el thriller, pero quiero decir, a que no sea tan dramático. Bueno, antes de pasar a hablar a nuestras lecturas de la semana, dinos si en las próximas semanas tienes alguna cita, presentaciones, eventos, whatever. Está un poco todo pendiente. Más allá de la de Bilbo, está todo un poco en el aire. La de Bilbo el 23, a las Ujú. 7 en Casa del Libro, en Abando. Y lo demás sí que voy a ir a algunos sitios, pero es que va todo un poquito con cuentagotas y a último momento, ¿eh? Entonces iré avisando por redes sociales y Crossbook también irá publicándolo todo allí. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar de nuestras lecturas de esta semana. Yo sigo un poco como la semana pasada. La verdad es que del de María Martínez no he avanzado nada. Y de los otros dos, que eran el de Manual de Ghosting para principiantes y el de Élite Plateada, iré por el 60% así de cada uno. El de Manual de Ghosting sigue igual de divertido. O sea, es que es un libro que hay que leer. O sea, no se puede explicar porque además que no me acuerdo de los nombres, pero hay una en plan. Hay, si quieren los fantasmas, es que hay todo un universo en la vida del más allá con hipotecas, seguridad social de fantasmas. eh, si quieren tener o sea, otro negocio o sea, para pagar sus hipotecas fantasmales, pues tienen que hacerse autónomos. Bueno, es que es Madre mía, maravilloso. la pesadilla continúa en el siguiente nivel. Sí, sí, No termina tal nunca. cual, tal. Y encima cobran en plan 15 céntimos la hora y cosas así por los trabajos. Bueno, una locura. Y Oye, pero el de pinta Élite bien, ¿eh? Plateada, sí, está muy chulo, está muy chulo. Y el de Élite Plateada, que me lo estoy leyendo en audiolibro, lo estoy continuando un poco por inercia, la verdad. O sea, está entretenido, pero tampoco me está matando. No sé si es precisamente porque lo estoy leyendo en audiolibro y entonces a lo mejor, pues, lo típico que se dice que no es leer porque desconectas un poco, al mismo tiempo o sea, estás haciendo otras cosas, pero yo creo que si lo estuviera leyendo en papel, lo habría abandonado. O sea, creo que no habría seguido tanto.
me recuerda muchas cosas que ya he leído, o sea, no le estoy viendo del todo el punto original. Se supone que, o sea, el interés romántico de la protagonista solo le gusta por el atractivo físico, o sea, es que realmente no tiene, o sea, no han tenido interacciones en plan que diga, ay, vale, pues le gusta por esto. No, es porque está bueno, fin. Algunas Entonces, veces la vida es no sé. superficial, Alba. Sí, además es que vienes de un libro muy original que has comentado del de Claro, Ghosting, entonces, claro, Claro, también el contraste es muy brusco, ¿eh? claro. claro. Entonces, pues ese, y además es que, claro, como yo me lo pongo, pues cuando me levanto, empiezo a hacer los desayunos, se empiezan a levantar los niños, me hablan 40 veces, tengo que ir parando, no sé, pues me habré perdido 200 cosas. Pero en fin, ese, pues eso, me lo voy a acabar porque ya llevo mucho más de la mitad y ya lo voy a terminar. Pero no estoy segura, o sea, porque ese es saga, creo que es trilogía, y no estoy 100% segura de que vaya a continuar. Pero bueno, ya veremos. Lo mismo luego al final hay un pedazo plot twist que me dan ganas. ¿Quién sabe? Que te engancha ya para el siguiente. Claro. ¿Qué estás leyendo tú, John? Yo, mira, me leí el libro de No mientas hace poco, de Frida... No, Nunca mientas creo que es, el de Frida McFadden. Y me encantó, o sea, me gustó muchísimo más que, por ejemplo, La Asistenta, que es como su obra estrella y la que le ayuda a destacar y todo. Y esta me ha gustado, me está gustando un montón más. Y ahora estoy leyendo Tras la puerta, que no sé si lo tenéis fichado, pero también es de misterio de la misma autora. Y bueno, ha empezado bien, entonces a ver qué tal. Es verdad que cuando estoy escribiendo o en lanzamiento o algo así, estoy como más tenso y no me concentro tanto. Entonces leer me cuesta mucho. Y entonces lo que leo ya es pues igual para el programa de radio y tal, que digo, venga, voy a leer estos libros que me han mandado y eso, y también los disfruto. Pero, por ejemplo, con decirte que vamos a hablar precisamente de audiolibros, bueno, hemos hablado de audiolibros y lo tenemos preparado y tal, porque, pues eso, porque al final creo que también abarca mucho público y todo, y no he leído tanto como para llevar recomendaciones literarias. Entonces, bueno, vamos a hacer una entrevista a Mar Gómez y a ver qué tal. Pero eso, que estoy leyendo menos. Estoy intentando ir a por libritos cortitos que me enganchen y ese estilo. ¿Dónde se puede escuchar tu programa de radio? Que eso no se me ha quedado claro. Es en Radio Euskadi. Bueno, si pones en internet Radio Euskadi se escucha y si no, en la radio no me acuerdo el número ahora mismo, pero bueno, es Vale, pues lo también la radio, buscaré Radio Euskadi, muy en la bien. radio tradicional. Qué guay, qué guay. Pues yo tengo una hipótesis de los audiolibros, ya escucharé tu programa a ver si habláis sobre eso, y me ha venido por lo que ha dicho Alba, que creo que el audiolibro se abandona muchísimo menos que el libro en papel y en digital. Yo, de hecho, estaba pensando si he abandonado algún audiolibro y solo abandoné uno, pero después lo retomé. O sea que no, yo estoy en ese punto de mi vida que ya lo he comentado otras veces, que es verdad que si un libro no me engancha después del 20-30%, lo abandono. Casi siempre me suelo esperar al 30-40%, pero lo abandono, no sigo leyendo, porque si considero que... y no es que no sea bueno, ¿vale? Si considero que el conflicto no me lleva hacia donde yo quiero o que no hay conflicto, por ejemplo, lo dejo, no sé. Y con los audiolibros eso no me pasa. Los continúo siempre, pero será por eso, porque tenemos la atención más flotante y entonces a lo mejor toleramos más, ¿no? Que cualquier fallo de trama o cualquier cosa. Sí, además como se puede poner la rapidez que quieras y todo eso, ¿no? Que a mí eso me parece un puntazo, que ya parece, Sí. igual lo quieres acabar rápido y le pones la voz de los pitufos que decimos en el WhatsApp y todo, que dices, venga, voy a meterle turbo ahí, creo que eso también siempre ayuda. Sí, eso es cierto, eso también lo hacemos, es verdad. Sí, Pues de mis yo lecturas lo tengo semanales, siempre, dime, Alba. yo lo tengo siempre mínimo a 1,5, ¿eh? Igual que los audios de WhatsApp, siempre por 2 para ahorrar tiempo. Es que la mente de Alba va rápido que te mueres. O sea, entonces es que va a la velocidad de su mente. No, su mente va a 3 y ella lo tiene a 1,5 porque puede pensar a la vez que escucha el audiolibro. Entonces, no, yo lo tengo al 1,2. Yo a 1,5 no puedo porque no me concentro. Es que mi mente va despacito, pero funciona bien. Bueno, me he terminado de la semana pasada una Navidad irlandesa de Siena Bastida y tengo que decir que a mí esta autora me ha gustado un montón. Ha sido un descubrimiento para mí, autora nacional. El libro no tiene spicy. A lo mejor yo, por ser yo, he echado de menos una escena de spicy
no sé, como más contundente, pero no es un velo negro, un tupido. Es que se ve que eso pasa, ¿vale? Pero que no se ahonda. Y a lo mejor yo lo he echado de menos, pero porque a mí en los libros de romántica me gusta que al menos haya, pues es una escena de spicy. Pero el libro me ha encantado porque la relación familiar me ha parecido súper bonita. Me ha encantado la ambientación y me ha llevado de lleno a querer irme a Irlanda, que ya lo dije y ahora me reafirmo al terminar la lectura. Y el de Donde habitan las sirenas, pues lo he seguido audio leyendo y leyendo. Esta semana lo he audio leído más que he leído y me está gustando mucho, pero es un libro pues que coincido con Alba que hay que degustar despacio porque es verdad que la historia de la protagonista tiene bastantes cosas en el pasado y entonces pues hay que ir más despacito, pero me han gustado mucho los dos. Además, estos dos libros tienen varios puntos en común. Los abuelos, por ejemplo, que tienen mucho protagonismo, el volver a un lugar de origen, parece que ha venido en consonancia que los lea al mismo tiempo. Y ahora es el momento, John, de que nos recomiendes una lectura romántica que te guste mucho y que creas que nuestros oyentes pueden disfrutar. Mira, yo un libro que le tengo muchísimo cariño de romántica es, no te diría igual que sea el libro que más me ha gustado o tal, pero sí que fue el primero que yo descubrí ese estilo en la literatura y que también me motivó mucho a subir mis obras a Wattpad, entonces ya solo por eso me gusta un montón. Es el de Todo, todo de Nicola Yon, no sé si lo conocéis, creo que es algo de, bueno, Sí, el título es como además más largo. hay peli. Tiene Sí, peli, no ¿verdad? he visto la peli, ¿eh? No he visto la peli, pero tiene película y me gustó un montón porque yo escribía capítulos muy cortitos, bueno, un estilo que al final a mí me gustaba mucho, pero yo lo asociaba a Wattpad. Y cuando leí esta historia, vi que tenía un mogollón de elementos visuales, ella es como que está encerrada en una casa y tiene alergia al mundo. Entonces, claro, bueno, también la leí hace tanto que igual meto la pata, pero algo así. Entonces, a la mínima que Sí. ella le hacían un análisis o que miraba pues cómo iban los datos de oxígeno en casa, todo eso te salía con, no fotos, pero sí dibujitos que iba haciendo. Y luego ya te decía sus planes y te salía un dibujo, tal. Era como muy visual, no era una novela gráfica, ni mucho menos, pero sí que tenía unos elementos que a mí me encantaron. Y yo en Wattpad hacía esas cosas a otro nivel con Canva, en plan cutre, pero las hacía ahí. Y entonces fue lo que dije, jo, me gustaría que mis obras saliesen en físico porque yo lo veía difícil porque estaba acostumbrado a leer libros que fuese todo texto y yo tenía puesto los numeritos de ascensor, de dónde iba, todo así, y luego en la novela de hecho salió así. Y yo creo que eso fue un poco, no inspiración, porque lo conocí cuando ya estaba escribiendo la historia y en proceso en Wattpad, pero sí inspiración para decir, oye, que esto también podría salir en papel, que también se pueden meter ese tipo de elementos, que ahora lo vemos como muy básico, pero en aquel entonces a mí me sorprendió porque venía de leer eso, pues tocho, de todo letras. Y luego la trama también me pareció súper dinámica, se lee en nada, y no te diría que es, buah, te explota la cabeza increíble, pero no sé, a mí me gustó mucho, me lo leí súper rápido y creo que ya solo por eso y por el cariño es una obra que siempre suelo mencionar. Todo, todo de Nicola Young creo que es eso. El título es como que tiene algo más largo también por ahí como subtítulo o algo, pero bueno, si ponéis todo, todo, sale en cualquier sitio. Fíjate que yo no sabía lo de, o sea, claro, no he visto lo de los detalles de 69 segundos porque yo me lo escuché en audiolibro y el de Huyendo del Vicio Anda. también me lo escuché en audiolibro. Entonces yo no he visto todo eso. Sí, no, mira, y lo de los detalles es algo que ya ha ido a mucho menos y a otro nivel, pero las 13 caracolas, no sé si habéis visto, bueno, a ver si lo encuentro porque yo soy un poco torpe, solo tiene un detallito en todo el libro, uno, y es un mapa del puerto, que no lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar seguro porque así soy yo, pero bueno, está por el comienzo, los que tengan el libro lo pueden ver Qué y chulo. lo pondré en Instagram también, y es un mapa del puertito que tiene muy pequeña cosa, muy poca cosa, perdón, pero bueno, yo creo que le aportaba algo y dije, jo, si podemos meter el mapa del puerto de Bermeo, que me hace ilusión que la gente así se haga el plano mental y tal, y lo hemos incluido. Así que lo de los elementos, yo cuando leo, por ejemplo, una obra de fantasía que viene con mapas o algo, siempre lo agradezco mogollón. Entonces, si hay ocasión, no meter por meter, pero si hay ocasión de poner algo que realmente acompaña la lectura, creo que bienvenido sea siempre. Sí, a mí también me encantan. A todos los escritores que pasan por aquí les pedimos un consejo sobre escritura. Entonces, a ti pues te vamos a pedir un consejo para aquellos escritores que a lo mejor quieren empezar a escribir thriller o aventurarse en el misterio, pero no saben muy bien por dónde empezar. ¿Qué les dirías? Yo creo que sería un poco el resumen de lo que hemos comentado hoy. Primero, que lo hagan porque les gusta,
y que sea algo que, bueno, hay gente que igual se ha forzado y le ha quedado increíble, pero sobre todo que la motivación principal sea que les guste hacerlo, que no estén pensando, voy a escribir esto porque así voy a llegar a las librerías y me va a ir mejor. Esto para publicar, no, que sea algo que a ellos les guste porque es imposible saber avecinar cómo va a ir el mercado editorial y aún así hay muchísima competencia. Entonces, creo que hay que ser fiel a uno mismo y a veces yo en mi caso, por ejemplo, creo que el camino hubiese sido mucho más llano si, por ejemplo, hubiese seguido con comedia romántica, que era lo que venía de 69 huyendo, pero me apetecía cambiar al misterio y al final tuve suerte de que la editorial me acompañó y salió bien. Y yo creo que igual si me hubiese forzado a no experimentar o a no probar, como que me hubiese agobiado más, o hubiese, no sé, no hubiese disfrutado tanto y entonces eso se traslada y lo principal es que al final el mayor motor de la escritura es la pasión, ¿no? Como he dicho antes, el amor al arte. Entonces, si ya lo haces por obligación o por un logro que no sea tu propia felicidad o lo que te aporta a escribir, creo que es muy complicado dedicarte a ello o intentar, pues eso, sacar novelas adelante. Así que primero eso, que lo hagan porque realmente les gusta y les motiva. Y segundo, que no se comparen, que es algo muy complicado que nos pasa a todos, pero al final las novelas son muy diferentes entre sí. Como hemos dicho antes, de una novela a otra no puedes comparar ni siquiera el mismo trabajo del autor, ni aunque sean del mismo género literario, ni aunque tengan las mismas etiquetas ni nada, no se pueden comparar. Entonces yo creo que lo importante es lo mismo que es un trabajo que tenemos que hacer como lectores, que siempre andamos buscando algo similar a esto que he leído y al final lo bonito de todo esto es que nos sorprenda. Entonces creo que diría eso, que se miren a ellos mismos, que no miren ni cifras, ni estilo, ni nada de otros autores, porque al final todo eso nos perjudica. Cuesta trabajo porque todos nos comparamos y todos hacemos mucho caso a críticas y a todo, pero creo que al final, si consigues eso, disfrutas mucho más de este proceso, que es lo importante. Y yo creo que esos serían los consejos. Potentes. Falta aplicárselos, ¿verdad? Y Sí. creo que funcionarán perfectamente. Muy bien, muchas gracias por relatárnoslos así. Creo que pueden ayudar un montón a gente que esté pasando por el proceso de escritura ahora mismo. Y vamos a cerrar el programa, siempre lo hacemos con el diamante en bruto de la semana. El diamante en bruto de la semana es algo bueno que te ha ocurrido esta semana o que tú quieres destacar. Yo, por ejemplo, voy a destacar algo un poco raro, que es que esta semana me he desprendido, he ordenado unos cuantos cajones y un armario y me he desprendido de un montón de cosas que estaban ahí ocupando espacio y no me permitían meter cosas nuevas. Y creo que esto es una metáfora de la vida al 100%, ¿no? Que si no te desprendes de cosas, no dejas que entre lo nuevo. Entonces, estoy muy contenta de eso, porque yo soy una persona que se apega un montón a lo material, que me cuesta muchísimo trabajo tirar. Lloro, ¿eh? O sea, este fin de semana no he llorado, ¿vale? Pero que soy capaz de llorar por tirar cosas. Pues nada, lo he hecho y me he sentido súper bien. ¿Cuál es tu diamante en bruto de la semana, John? Yo diría que algo, bueno, de la semana o igual abarca un poquito más, un periodo un poquito más largo, porque es que ahora, claro, todo se concentra mucho en el lanzamiento porque está muy reciente y como que es lo que me pone nervioso, ¿no? Y ha sido que creo que es el lanzamiento que diría menos encima he estado, porque al final sí que he estado muy encima y muy pendiente de todo, pero que no me ha agobiado tanto por todo. Es decir, yo antes igual veía una cosa o estaba pendiente de que a ver si había llegado a las librerías, tal. Y ahora como que me he dado cuenta de que no lo sufro tanto. En plan, me pueden decir, no, no está en tal librería, les va a llegar más tarde. Pues ya les llegará. O sea, ha llegado, como que he aprendido a tomármelo todo mucho más relajado. Y no sé si es ya, pues el libro sí que me ha puesto nervioso por las reseñas y eso de la gente que no conocía la opinión todavía, pero la parte de todo lo que lleva el mundo editorial y todo, como que he aprendido a tomármela con mucha más calma, porque al final ahí he entendido que no depende del autor, que eso ya es, tú haces tu obra, tú depende de ti lo que está en esas páginas, todo lo demás se nos escapa de las manos. Entonces, como que me he sentido más tranquilo. También tengo un equipo que me acompaña mucho y todo, y les doy las gracias y me siento muy afortunado. Pero aún teniendo un equipazo, uno siempre está como, ay, mi pequeño, que vaya bien, ¿no? Pues creo que en esta obra como que he aprendido mucho más a confiar en la gente que tengo alrededor, en mi equipo. Y creo que eso me ha costado muchísimo, pero ya puedo decir que confío en la gente. Entonces creo que ha sido algo bonito para mí. Qué bien. Y eso, Pues nada más, yo te toca, Alba. me toca. Pues yo voy a ser un poco Grinch, porque mi momento de la semana ha sido quitar toda la decoración navideña el domingo. Tengo que decir que yo no soy nada Grinch. O sea, bueno, yo empiezo siendo Papá Noel
y luego con el tiempo en la Navidad me voy convirtiendo en el Grinch. Te Porque claro, transformas. yo tengo una casa, me transformo totalmente, porque yo tengo, o sea, mi casa es muy pequeña, entonces cabemos lo justo. O sea, yo no puedo ser Diógenes como Judith, yo soy muy desapegada con las cosas materiales. Además, yo soy la que hace la limpieza de cosas de todos los miembros de mi familia. Cada vez que hay que hacer limpieza de juguetes, lo hago yo. Limpieza, bueno, en fin. Entonces, claro, cuando sacamos todas las cosas de la Navidad, pues al final termino agobiándome porque, claro, yo cuando nos mudamos a mi casa y tuvimos que comprar pues árbol y todo eso, yo no me podía conformar con un árbol pequeñito, al tamaño de mi casa, ¿no? O sea, yo elegí uno gigantesco, más alto que yo, que encima tiene purpurina y va soltando purpurina cada día y hay que pasar la mopa veces al día para tener la casa un poco en condiciones. Entonces, claro, yo me voy convirtiendo en el Grinch con el paso de los días y ya esta semana hemos recogido todo y ya estoy liberada de para empezar de nuevo el año tranquila. Qué bueno. Y nada, Es que la decoración navideña, pues ojo, El sí, quitarla sí, es un sí. rollo. Bueno, y ponerla, o sea, Y yo ponerla prefiero también, ponerla quitarla, lo hago también. mucho más rápido. Bueno, pero ponerla como que te pones musiquita navideña, tal, vas más metido en el Exacto. Claro, ambiente. claro. Ya quitarlas como se acaban las vacaciones, acaba tal, como que da más bajona. Me tengo que proponer propósitos que tengo que cumplir. ¡No! Hay que cumplirlos, Judy. Este año hay que cumplir los propósitos. Sí. Bueno, John, muchas gracias por desayunar hoy con nosotras. Ha sido un placer saber más de esas 13 caracolas que estamos deseando leer. De hecho, va a estar en Netstory seguro, o sea que Judy y yo ya tenemos que darle al corazoncito para guardárnoslo. Sabemos que va a ser un exitazo y te deseamos lo mejor para esta temporada, para este libro y para todos los que vengan. Oye, muchas gracias y me ha hecho mucha ilusión que invitéis aquí al programa, así que para cualquier cosilla vamos hablando y de verdad que es un gusto poder charlar con vosotras, escuchar vuestras recomendaciones también, me han notado los libros que habéis dicho y los paisajes, que sé que a Judith además le gusta visitar luego los sitios. Y lo dicho, si os gusta la obra y venís a vermeo, os hago de guía turístico por aquí para todos los paisajes, así que ya sabéis, anotado queda. Qué guay. Bueno, muchas gracias por escucharnos, querido oyente, amigo de las letras. Podéis seguir a nuestro invitado en redes sociales como John Azcueta, a Alba como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judy Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario... Miente.